Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de las ciencias sociales, del trabajo social, también de economía, de salud, de educación. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el éxodo de los profesores venezolanos y vamos a tener a los profesores Ramón Uzcategui y el profesor Audi Salcedo. Ya el profesor Ramón Uzcategui está conectado, voy a proceder a contactarlo para que se una a la transmisión. Buenas tardes, les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social y estamos otra vez en Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de actualidad con una visión académica. Profesor, bienvenido, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación y por unirse acá a esta transmisión en vivo. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profesor, gracias por aceptar nuestra ¿Me invitación. escucha? Sí, yo le escucho perfectamente. ¿Y usted a mí? Perfecto, perfecto, está muy bien. ¿Qué tal la cámara? ¿Se ve bien? Sí, Esto es que uno en educación aprendía ciertas cosas, pero ahora tiene que estar como pendiente de la cámara, el audio, todo, muchas cosas en simultáneo. exactamente. Bueno, estamos esperando en este momento al profesor Audi Salcedo. Ya se conectó. Voy a proceder a invitarlo a unirse a la transmisión. Le doy la bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Gracias por conectarse a Jueves de Academia. Ya el profesor Audi está ingresando. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Profe, ¿me oye? Yo sí te escucho perfecto. Ajá, ¿me escucha? No. No, profe, Audi tiene el audio apagado. Profe, yo creo que es mejor que se quiten los audífonos, porque eso a veces Sin audífonos. trae problemas a veces el audífono. Ok, ¿me escuchan ahora? Maravillosamente. Fuerte y claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, profe, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, profesores, ahorita voy a saludar a varias personas que están conectadas mientras se unen más seguidores a esta transmisión en vivo. Está el profesor Gregorio Afonso, está el profesor Humberto Rojas, la profesora Margarita Rojas de la Escuela de Trabajo Social y tenemos egresados, estudiantes que se están incorporando a esta transmisión. Vamos entonces a dar inicio. También acaba de ingresar el profesor Luis Crespo. Bienvenido, profesor. Gracias por unirse a esta transmisión. Y bueno, parte también del equipo de Jueves de Academia. Voy a pasar a presentarlos, profe, para entonces dar inicio a esta presentación. También está la profesora Sara Vera, que se acaba de unir en este momento. Bueno, el profesor Audi Salcedo es licenciado en Educación, mención Matemáticas, es doctor en Educación, magíster en Educación, mención Enseñanza de la Matemática por la UPEL. Además, el profesor se ha desempeñado dentro de la Cátedra de Métodos Cuantitativos en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. También tenemos al profesor Ramón Uzcategui, que también es licenciado en Educación, doctor en Educación y docente e investigador. Entonces, hoy vamos a estar conversando sobre el éxodo de los profesores universitarios de Venezuela, que es una realidad que nos preocupa bastante. Tenemos por ahí un feedback. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra. Entonces, el profesor Audi Salcedo va a comenzar y luego el profesor Ramón Uzcategui. Adelante. Ok, gracias Jennifer. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar presente para escucharnos el día de hoy. Bueno, sí, ciertamente el éxodo de profesores universitarios es bueno, el éxodo de venezolanos es preocupante, el éxodo de cualquier profesión es preocupante, pero en nuestro caso nos preocupa particularmente universitario. Y en el 2018, Ramón y yo nos dimos cuenta que el éxodo, la migración de venezolanos había alcanzado uno de sus puntos más altos
y decidimos indagar sobre qué estaba pasando con los profesores universitarios. Entonces emprendimos una investigación descriptiva de campo exploratoria, si se quiere, para un poco ubicarnos qué estaba pasando con los profesores universitarios. Entonces hicimos un cuestionario con todas las, digamos, las exigencias metodológicas del caso. Eran unas 56 preguntas que mezclaban preguntas abiertas y cerradas. Y durante meses de agosto a octubre pusimos el cuestionario en línea para que los profesores que estaban fuera del país pudiesen responderlo y nosotros con ello recolectar información sobre los mismos. Se recolectó información de 373 profesores que salieron del país y pertenecieron tanto a universidades públicas como a universidades privadas. Cuando uno ubica los tiempos, hay profesores que se salieron desde el 2000, empezaron a salir profesores, pero eran muy pocos los profesores que salían en esos tiempos. Realmente empieza a despegar de forma importante, empieza a crecer de forma importante el número de profesores que salía del país en el año 2008. Baja un poco en el año 2011. Ramón y yo coincidimos en que eso probablemente tiene que ver con el anuncio de la enfermedad del difunto presidente, pero despega definitivamente en el año 2012. A partir del año 2012 hay un crecimiento importante de la curva respecto a los profesores que empiezan a salir del país. Este grupo de los 373 profesores que dieron respuesta a nuestro cuestionario gentilmente, es un grupo que nosotros calificamos fundamentalmente joven, porque más del 50% tiene menos de 50 años. Es que si lo ubicamos en los términos de la vida académica de un profesor universitario, todavía le quedaría un buen tiempo como profesional de la educación en las universidades venezolanas. Y cuando se le preguntaba a ellos que con quién estaban, la casi totalidad estaban con la familia. No necesariamente habían salido con la familia inmediatamente, pero sí eran profesores que salieron y después buscaron las maneras de llevarse a la familia al país de acogida. Menos del 10% estaba solo. Muy probablemente eran personas que estaban recién llegando a los países de acogida. La mayor parte de ellos se ubica en Latinoamérica. Más o menos como el 60-70% del grupo de profesores se ubican en Latinoamérica. Muy probablemente esas son de las cosas que hay que indagar, muy probablemente tienen que ver con el idioma, la cercanía con Venezuela, etc. El segundo grupo se ubica en Europa y ese segundo grupo está más asociado a una segunda ciudadanía que tenían esos profesores que eran venezolanos por nacimiento, pero de padres europeos, o que eran europeos de nacimiento y que tenían mucho tiempo en Venezuela y que hicieron uso de su segunda ciudadanía. Cuando se les preguntaban las razones básicamente para emigrar, señalaban tres: la inestabilidad política, la situación económica y los altos niveles de inseguridad personal. Si se hiciera un perfil de esos profesores, diríamos que eran profesores tiempo completo y dedicación exclusiva, con doctorado, en su mayoría, un 47%, y en la categoría, aquí hay una dualidad de instructor o de titular. ¿Okay? Básicamente, los dos grupos mayores en las categorías de lo que se fueron los instructores y los titulares.
La mayoría de ellos no trabaja como profesor en el país de acogida. ¿Ok? Sí, están haciendo diversas tareas. Puede ser chofer de taxi, puede ser jardinero, puede ser mesonero, o sea, diversas tareas. Sin embargo, cuando se le pregunta cómo es su nivel de vida actual en comparación con el nivel de vida que tenían al momento de salir en Venezuela, el 90 y tantos % dice que mejor o mucho mejor. Es decir, a pesar de que no necesariamente tienen el trabajo, su opción de vida, que era ser profesor, que en eso Ramón y yo coincidimos que ser profesor es una opción de vida, se sienten que pueden vivir mucho mejor en el que tienen. Ahora bien, cuando uno examina esto, uno dice, ajá, pero sí, se fueron profesores, bueno, la gente se va, se van, ¿cuál es el problema? Se va un profesor instructor, se va un profesor asistente o titular, bueno, se contrata otro profesor. Normalmente eso ocurre, las cátedras resuelven y logran contratar algún otro profesor que sustituya a ese que se fue. Obviamente lo normal en estos casos es que no tiene la misma formación, no tiene la misma experiencia, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos fijamos en qué salió cuando salieron esos profesores. Bueno, salieron 131 profesores que ocupaban cargos de gestión. Salieron unos 550 artículos que se publicaban al año desde Venezuela. Salieron unas 12.000 horas de dedicación a la universidad. Salieron unas 3.800 horas semanales. Salieron más o menos 5.780 años de ciencia académica. Y ahora, esos profesores que están ahora en el extranjero producen para el momento que encuestamos, producían 200 artículos al año. Fíjense que hablamos que no todos eran más o menos como el 30 y tantos %. Ese 30 y tantos % de profesores estaba produciendo unos 214 artículos al año promedio. Eso fue lo que salió de Venezuela cuando los profesores. Cuando uno ubica eso y uno dice, ajá, pero ¿cuál es el inconveniente con eso? Bueno, veámoslo en concreto. La producción de artículos para el año 1998, Venezuela era el quinto país en la producción de artículos de Latinoamérica. El quinto. Lo superaba Brasil, México, Argentina y Chile. En 1998. En 2020, Venezuela es el 10º país en producción de artículos en América Latina. Es el país que menos ha crecido en producción de artículos. En todos los demás países han crecido de manera importante. Venezuela en el año 2020 tiene apenas un artículo más que Costa Rica. Pero para que tengan una idea, Venezuela producía más o menos como el doble de los artículos que producía Colombia en el año 1998. En el 2000, Colombia produce más o menos 10 veces los artículos que produce Venezuela. Entonces, mientras que los demás países están creciendo en producción de artículos, Venezuela está decreciendo. Claro, hay unos datos que se recogieron en el 2018 y uno diría, bueno, pero Venezuela cambió, como dicen algunos, Venezuela se arregló. Bueno, en el 2018 el sueldo mínimo era más o menos de $7. Recientemente en Venezuela un aumento sustancial del sueldo mínimo y llegó a 130 bolívares.
que según es más o menos unos $29 mensuales. Pero eso sigue siendo insuficiente. Eso es menos de $1 en diario, por lo tanto, estamos por debajo de la línea de pobreza extrema que establece. ¿Ok? Entonces, sí hubo un cambio importante. Sí, ¿había razones para emigrar en el 2018? Sí. ¿Hay razones para emigrar en 2022? Parece que todavía sí. El sueldo del del profesor universitario en el año 2018 era $12 aproximadamente. Con el reciente aumento, el sueldo cambió de manera importante, pero sigue siendo insuficiente. Pero no solamente eso, era insuficiente, pero resultó que el gobierno decidió rebajar los sueldos, violentando la Constitución, violentando los derechos adquiridos por los trabajadores universitarios durante años y sencillamente decidiendo por su cuenta cuánto es lo que puede ganar un profesor universitario o un trabajador universitario. Entonces, en el año 2018 la canasta alimentaria estaba en $140. Para marzo de 2022 la canasta alimentaria está por sobre los $470. Entonces, si habían razones para emigrar en el año 2018, mucho más razones probablemente hay en 2021. Y aquí es una gran preocupación que tenemos Ramón y yo con respecto a la educación, que es que la educación pública venezolana la están matando, la están asesinando sencillamente. Esta es una crisis inducida, ¿ok? Esta no es una crisis sencillamente por cuestiones mágicas, no. Esta es una crisis inducida por el empeño de refundar la República con un nuevo orden político y económico que ha afectado a todos los sectores del país. Venezuela, entonces, pasó de ser un país receptor de migrantes a un país productor de migrantes. Nosotros que pensamos que los profesores universitarios es una migración calificada. Y hay un tipo de migración calificada que se suele llamar fuga de cerebro o movilidad académica. En nuestro caso pensamos que eso no es así. Nosotros pensamos que sencillamente en el caso de los profesores universitarios es expulsión de académicos. Los académicos venezolanos están siendo expulsados de su país por las condiciones con las cuales están trabajando los profesores universitarios, los universitarios en general, los trabajadores en general de Venezuela, donde el sueldo no tiene mayor sentido, obliga a la gente a buscar alternativas para su familia. En el año 2003, el gobierno del presidente Chávez despidió a 20.000 trabajadores de PDVSA. Esa decisión, en promedio, expulsó a más o menos unos 15 años de experiencia por cada trabajador. Eso fueron más o menos unos 300.000 años de experiencia que salieron de la empresa petrolera. Hoy Venezuela paga las consecuencias de esas expulsiones con una grave crisis de producción de gasolina, de producción de petróleo. Entonces, la crisis de los profesores universitarios que han salido del país no la hemos visto todavía. Porque sencillamente todavía hay profesores que están allí en Venezuela manteniendo la universidad a diestra y siniestra, haciendo de tripas corazón para mantener la universidad. Pero, lamentablemente, el gobierno está empeñado en destruir a la universidad venezolana y cada vez menos va a haber, ojalá que nos equivoquemos, pero cada vez habrá menos profesores dispuestos a mantenerse en la universidad venezolana. Esto es más o menos un resumen de nuestra investigación. Le cedo la palabra a Ramón. Adelante, profe. Ok, ¿me escuchan? Bien, el profesor Audi ciertamente ha relatado parte de los resultados que hemos
observado en la investigación. Pero hay elementos que son interesantes a la luz de los datos, porque uno dijera, bueno, pero es que la gente decide migrar porque por una razón personal intenta explorar otra opción de vida, pero es un fenómeno que asciende, según cifras oficiales de las organizaciones internacionales vinculadas al tema de migración, a más de 6 millones de venezolanos. Es decir, que no es un asunto de una voluntad personal a lo cual habitualmente las personas refieren cuando la gente migra. Sino, bueno, porque migra porque él quiere. Es decir, bueno, sí, una persona en específico migra porque de alguna manera está intentando salvar las condiciones de vida, pero cuando lo hacen 6 millones de personas, algo está ocurriendo. Es decir, hay un indicador que está de alguna manera expresando que lo que está ocurriendo allí amerita por lo menos un intento de reflexión y de estudio. Pero eso entonces nos lleva a entender que lo que ocurre en términos del fenómeno migratorio tiene que ver con un cambio en las dinámicas de cómo la sociedad venezolana está asumiendo su proyecto de país, pero también cómo está entendiendo su propio futuro, sobre todo si nos atenemos al tema educativo, que es en el cual nos unimos nosotros. Nosotros hoy trabajamos el tema de la migración del profesor universitario, pero si uno hace un poco de memoria, en los últimos 20 años, las oleadas de migración de profesionales han sido importantes. Lo vemos en universitarios a partir del 16, lo vemos en educación media en los años anteriores, y así si uno hace el recuento de este proceso. ¿Qué hace particularmente dramático el indicador universitario? Que en otro momento donde se nos ha dicho, bueno, pero es que durante la época de Carlos Andrés Pérez I había una migración de profesionales. Sí, pero lo hacía en un contexto de un programa de beca y la gente volvía, o muchos volvían y se reincorporaban a las universidades como personal calificado. Cosa que hoy no ocurre, es decir, el que se va difícilmente en las encuestas que hemos hecho está planteando retornar, salvo que cambien las condiciones en las cuales está inmerso la sociedad venezolana actual. Pero hay otro elemento importante que se observa a la luz de este fenómeno visto de largo aliento. Lo que uno comenzó a ver como un drama en el 16, se registra en el 12, como muy bien lo señala el profesor Audi, se registra en el 2008 y se registra también en el 99 y el 2000. Entonces, ¿qué ocurre en esos momentos? Que experimenta de alguna manera leves crecimientos del factor migratorio y sobre todo en educación, que son momentos donde se tensiona el proyecto educativo histórico de los venezolanos, por no decir el proyecto laboral de los venezolanos, el proyecto educativo. Es decir, son episodios en los cuales se ha alterado de forma sistemática la forma como los venezolanos venían construyendo una institucionalidad educativa y donde el elemento educativo, donde el elemento de formación básica, media y universitario ha sido de alguna manera reconfigurado. A una idea, como muy bien lo señala el profe, refundar la república. El problema es que cuando tú te planteas refundar la república, el asunto es qué pilares sostienen eso que quieres refundar y qué dejas por fuera, o qué sacas, o qué vacías, o qué eliminas. Y pareciera ser que la estructura de capital humano que sostenía por mucho tiempo la capacidad técnico, productiva y científica del país es un obstáculo a la nueva idea de proyecto político hegemónico que se ve en el país. ¿Cuál es la expresión más dramática? ¿Cuál es la expresión más dramática? Bueno, la salida de 6 millones de venezolanos, el vaciamiento del aula universitaria, que lo podemos poner en evidencia con la migración de profesores, pero que es la expresión de algo que venía ocurriendo hace rato, la migración de estudiantes. Es decir, la migración de estudiantes durante el año 2012, 13, 14 fue muy alta, pero también la migración de personal técnico-administrativo, que eso es un tema que tampoco se ha trabajado mucho, es decir, que hay un vaciamiento no solamente de la capacidad instalada docente, sino del que de alguna manera va a ser el personal de relevo, el estudiante que eventualmente puede ser egresado, que es de responsabilidad para el desarrollo técnico, industrial y empresarial del país. Es decir, que de alguna manera se ha truncado
el proyecto de desarrollo, que no se resuelve con un bodegón, porque lo que tú necesitas para que el país camine, que es inteligencia, que es capacidad creativa, que es innovación, no lo consigues en un anaquel. Salvo que te mantengas anclado en la teoría de la dependencia. Entonces, bueno, suscribas que no nos interesa conocer lo que necesitamos, recurrimos al mercado internacional, compramos los manuales y aquí que la gente lo que tiene que saber medio más o menos hacer 2 o 3 cosas y con eso funciona. Y eso es el problema que está de base. Es decir, estamos selecciona el capital más importante que tiene un país, que es su capacidad de generar conocimiento y difundir conocimiento. Entonces, no es casual que a este fenómeno de la migración, que se hace más dramático en el 2016, venga una política sistemática desde el año 2007 de reconducción de presupuestos universitarios. Porque, ok, uno puede decir, bueno, es que el profesor es muy pesetero y lo que está preocupado es por su salario. Pero es que se deterioró el salario, se deterioró el seguro, se deterioró el aula, se deterioró el laboratorio, se deterioró el transporte, se deterioró la sala de proyección, se deterioró la tiza. No tienes tiza para dar una clase más o menos decente. Entonces, si llegas a ese nivel, y lo ha venido haciendo por mucho tiempo, y cuando por mucho tiempo lo ha luchado para de alguna manera restablecer, no podemos olvidar que durante el 2007, 2008 y durante el 2016 hubo protestas todos los años en el sector universitario para reivindicar y mejorar las condiciones de la universidad. Estas fueron vapuleadas, fueron invisibilizadas e inclusive hasta algún punto se llegó a hacer un grito en solitario, porque la sociedad en general, y muy en otros temas, el grito del universitario quedó al garete, a la deriva. Pues. Entonces, cuando esos problemas se fragmentan, cuando no se ve que la crisis es una crisis sistémica, es decir, que está anclada a distintas variables, que no es solamente el proceso universitario que está sufriendo las consecuencias de un modelo económico errático, sino que es generalizado, y no se percibe eso, entonces la solución es, bueno, si yo tengo que garantizar mis condiciones de vida, si yo tengo que llevar a mi familia adelante, si yo tengo que velar por la salud de mis mayores, si tengo que velar por la salud de mí mismo y de mis hijos, entonces, bueno, el proyecto se restringe a una opción personal. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero es una respuesta del individuo, sí, pero 6 millones de personas, ¿no estará diciendo algo esa cifra? Entonces, allí es donde hay que poner la atención al asunto. No mirar a otro lado como si el asunto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando usted quiere ir a una universidad, no va a conseguir profesor. No lo va a conseguir. Y si consigue, con muy buena voluntad, tendrá una persona con muy buena dedicación, con muy buena disposición, pero con un trabajo subvalorado. Entonces allí vamos al problema de la reivindicación del trabajo. No es solamente que yo me destine a hacer algo que me gusta, sino lo que me guste, por el valor que representa para la sociedad, sea reconocido. Y el salario es un indicativo de cuánto reconocimiento tiene el esfuerzo que tú dedicas para generar valor a la sociedad. Si disolvemos el valor trabajo, si disolvemos el valor educación, entonces, ¿qué nos queda? Un país sumergido en la carencia, en la dependencia y sin tener clara visión de cómo subvertir aquella situación. Y se ve en un elemento importante. Cuando uno pregunta, bueno, ¿cuáles son las áreas académicas que más migran o donde más han migrado profesores? Las humanidades. Las humanidades son las que están más lesionadas. Cuando digo humanidades, educación, historia, sociología, geografía, administración. Y si se lesionan esas áreas, ¿cómo entonces podemos desarrollar capital para educar en las escuelas, para ampliar el escenario educacional, para ampliar la comprensión de nuestro pasado, para entender las relaciones en el cual está involucrado el país? Pero si vemos las áreas científicas, también se van ingenieros, se van químicos, se van matemáticos. Entonces, los problemas de construir un puente o mantenimiento de una obra o de exploración o de estudio, ¿quién cubre eso? ¿Lo vamos a dar a factores externos en condiciones de explotación como ocurre con muchas zonas del centro y del sur de Venezuela?
donde se extraen recursos sin ningún tipo de criterio, ni de sentido ético, ni de responsabilidad con el país. Esa es la carencia que hay de base. Allí es donde está el problema. Es decir, si nosotros vaciamos del capital intelectual que puede dar de alguna manera alguna contención de alguna proposición al país, el país queda a la deriva. Por mucho voluntarismo que haya en la ciudadanía, pero es que no es un problema de sálvese quien pueda, es un problema de cómo estamos los venezolanos digiriendo el proyecto histórico en el que nos metieron y cómo lo estamos de alguna manera no solamente digiriendo, sino creando opciones que nos permitan resolver la distancia que eso puede ocurrir. Y la respuesta no es individual, obvio, pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto resiste el asunto? Entonces, de ahí un poco el sentido de hacer seguimiento al fenómeno de la migración, porque hoy en día vemos que se han experimentado cambios. O sea, que hay un signo de cambio dentro del mismo proceso de cambio que se venía, porque sin duda lo que se instaló en el 99 es un proceso de cambio. Ahora, que no es el cambio que uno esperaba, es otra cosa. Pero dentro de esta lógica de cambio, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia un nivel de desestructuración de las instituciones fundamentales del país. Su educación, una de ellas. La idea de trabajo, otra. La idea de unidad en la administración pública está rota también. Es decir, se han roto distintas cadenas que hacen viable el país. Por eso el colapso eléctrico, por eso el colapso en materia de saneamiento mental, por eso el colapso en materia de agua potable, en fin, que se traduce no solamente por la carencia de recursos, sino que se traduce también en la carencia de experticia. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho las adaptaciones, no hemos comprendido que el ritmo que teníamos, que ha expulsado al país, es la manera en cómo llevas al país al fracaso. Entonces allí es un compromiso no solamente de las élites dirigentes, si estamos entendiendo que hay una erosión de este nivel, ¿cómo no hay una voz que ponga freno a esto? ¿Cómo la ha habido? El asunto es cómo se aplana, cómo se silencia. Entonces, bueno, allí el sentido de la diatriba en la cual el país se está moviendo. Y el problema para los próximos tiempos, porque cómo Venezuela enfrentará la producción de conocimiento necesario para su desarrollo en los próximos 10, 15, 20 años, si ha expulsado buena parte de su capital intelectual. Entonces, para entender esto, el proyecto ha entrado en una segunda etapa. Es decir, hoy en día, el profesor Audio y yo estamos en una segunda etapa del proyecto de investigación para seguir haciendo seguimiento de este fenómeno. Porque a pesar de que lo que dicen los memes y la gente es muy jocosa en ese gran mantra que se han inventado, que Venezuela se arregló, hoy en día los venezolanos siguen saliendo. Que no lo vean en los canales de señal abierta no quiere decir que el problema no exista. Y yo creo que ese es el problema fundamental, que los problemas han estado allí y que muchas veces nos hemos hecho la vista gorda y cuando hemos puesto la alerta, entonces no nos hemos tomado con la seriedad del caso. Y eso es una responsabilidad histórica que tarde o temprano todas y todos la estamos pagando. 3 artículos hemos publicado a propósito de la investigación de forma de documentar la situación. Es decir, no solamente porque nos interesa, porque yo en particular me considero migrante y salí de un momento muy dramático de mi condición como ciudadano y de mi experiencia como individuo. Entonces, para hacer comprensión de aquello, hemos publicado 3 trabajos en revistas académicas arbitradas, de forma tal que el fenómeno pueda ser sistematizado, pueda ser estudiado, pueda ser visibilizado, de forma tal de contribuir a la discusión pública que supone un problema tan dramático como es la migración. Si lo analizamos en un contexto donde no ha habido guerra, o por lo menos guerra formal, en un contexto donde el país experimentó en su momento el mayor ingreso petrolero en la historia y aún así no pudo crear contenciones sociales, políticas y económicas para garantizar condiciones adecuadas de vida para sus ciudadanos y particularmente a sus profesores universitarios. Entonces, 3 artículos que están en revistas tanto de América Latina como de España. Una primera donde situamos el problema
de una forma descriptiva, es decir, una mirada cuantitativa o un problema cualitativo. Es decir, cuántos profesores, cuáles son sus características, sus edades, su dedicación, su participación en la universidad. Luego, publicamos otros sobre ser docente universitario en el mundo. Entonces ahí analizamos cómo los profesores han seleccionado el país de recepción, por qué ese país y hasta qué punto cómo ese país le ha permitido restablecer su proyecto de vida, que es ser profesor. Nadie, después que ha concursado, que ha entregado proyectos de investigación para hacer vida académica, tiene la fácil decisión de salir. Porque una de las cosas que hacía atractiva la carrera académica en Venezuela es que el proyecto tenía un trayecto que si lo cubrías tu ciclo como profesor, en 25 años te jubilabas, si llegabas a la jerarquía académica, tenías producidas al país por lo menos 5 documentos de investigación, si no eras muy frondoso, tenías cómo de alguna manera contribuir, no solamente con tu docencia directa, sino con tu investigación al desarrollo intelectual del país. Esas cosas se truncaron. Entonces allí intentamos ver, bueno, si se van porque cambian el proyecto. Entonces allí, bueno, muchos están en la gestión, muchos han dicho, estamos en la gestión de ingresar, pero mientras no, nos dedicamos a hacer cualquier cosa. Desde, como lo decía el profesor, de jardinero hasta consultores, porque hemos conseguido extremos en las escalas de trabajo, tanto formal como informal. Pero el que lo hace con relativo éxito ingresa a la universidad con la idea de que puede continuar con su proyecto de vida. Es decir, ser docente, ser investigador y construir desde su espacio una opción para hacer conocimiento que sea útil. Ya no, lamentablemente, el país, porque tuvimos que salir de él, pero sí de las sociedades de acogida, donde siguen haciendo investigación, siguen haciendo docencia, siguen formando generación de relevo y siguen construyendo capital social en los países de llegada o de recepción. Entonces, el panorama es bien complejo, no es una decisión personal. 6 millones de personas te tienen que decir algo y la soledad del aula universitaria te tiene que decir algo. Y tiene que decir algo del drama en el que estamos inmersos los venezolanos. Tanto los que están físicamente en el país, como aquellos que no están físicamente, pero aún tenemos el alma puesta allá. Muchas gracias, profesor. Realmente ha sido muy preciso y muy claro todo lo que están desarrollando en esta investigación, muy esclarecedor y, digamos, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Superando los mitos y los refranes que circulan que poco o nada explican nuestra realidad. Ya tengo varias preguntas y comentarios y bueno, aprovecho para saludar a varias personas que se unieron posteriormente y que están con nosotros interactuando. El profesor Darío González de Argentina, el profesor Pedro Carrancas, tenemos también a la profesora Angela Imanqui y la profesora Gabriela Morillo. Voy a comenzar a leer 3 comentarios, ¿les parece bien? Perfecto. La universidad, conocedora del problema del éxodo docentes para apoyar al docente, que se evita la necesidad de emigrar. Un comentario. El profesor Gregorio Afonso señala la migración forzada de los académicos es la destrucción del patrimonio científico del país. Si no hay apoyo a la investigación, no puede haber producción de artículos. Tampoco hay acceso a literatura internacional, acceso limitado a bibliografía. Todo producto de la crisis inducida. Les tienen ustedes sus respuestas al respecto. Sí, yo creo que un poco lo que decía Gregorio de Afonso de la destrucción del patrimonio científico, yo creo que a mí, de verdad, yo estoy aquí, estoy muy preocupado por la situación de la educación pública venezolana. Yo leí hace como un par de meses o más que habían
renunciado el 25% de los maestros del estado Sucre, uno de los estados más pobres del país. Y era como que si hubiesen dicho, bueno, mira, se fue la señora de servicio. O sea, se fueron el 25% de los docentes de los maestros. Siguen saliendo los profesores universitarios, los profesores de media. ¿Con quién? ¿Con cómo se va a reconstruir un país? En una entrevista que me hicieron una vez en la radio me preguntaron que más o menos cuánto tiempo se esperaría como para reconstituir a la universidad para el momento, digamos, previo a esta salida. Yo calculo que sencillamente se necesitarían unos 20 años. Nosotros estamos llegando a unos niveles semejantes de la constitución de la universidad a los que tenía la institución más o menos como en los años 60. Y en los años 60 llegaron profesores del extranjero para ayudarnos a los venezolanos a crecer en el conocimiento. Bueno, estamos un poco allí porque con la mayoría, hay un grupo importante de profesores. Se fue la generación de relevo. Ramón es un profesor agregado que se fue, que tenía, se graduó en la universidad, hizo el doctorado en la universidad en muy breve tiempo, concursó, ascendió, estaba como agregado y tuvo que irse del país. ¿Ok? A Ramón le quedaban por lo menos 15 años de servicio en la universidad. Pero también se fue la generación que debería formar a la generación de relevo. Es decir, aquellos profesores asociados y titulares, doctores que deberían ayudar a los instructores a dar clases de posgrado, etcétera, etcétera. Sí, ahí como lo plantean los comentaristas, yo creo que el asunto es sumamente dramático, porque lo que se está generando es un gran vacío en formación de personal de relevo en el contexto universitario, que además no podemos ver la universidad en un sentido restringido a la docencia. Tiene que ver con las actividades de extensión, de servicio comunitario y de investigación, que son parte de lo que caracteriza la universidad. Entonces, un profesor se va y se caen 3 cursos, 4 cursos, y se deja de atender 200 alumnos. Esos 200 alumnos no tienen un profesor, pero esos 200 alumnos también, ¿cuántos se fueron? Entonces allí se genera un círculo perverso. ¿Por qué? Porque la erosión es toda. No es que se fueron los profesores y los alumnos se quedaron solos, es que tampoco había alumnos. Entonces, al final se lesiona la institucionalidad toda. Y si se lesiona la institucionalidad toda, ¿qué queda? Los vestigios de lo que fue. Pueden ser edificaciones muy bien cuidadas o muy bien repintadas, como han hecho recientemente, pero que carecen de vida académica. Y eso no es el sentido de la universidad. La universidad es la unión entre docente y alumno comprometido con la búsqueda de la verdad. Y vamos al artículo 1 de la ley de universidades. Entonces, si se lesiona eso, si rompemos ese pacto, si rompemos el pacto pedagógico y si rompemos, ya rompemos el pacto constitucional a todas luces, entonces, ¿qué garantía tiene, por lo menos, de la educación el ciudadano? Es decir, ¿cómo se garantiza la educación del ciudadano cuando las posibilidades efectivas de que tenga un aula, de que tenga un docente con las condiciones idóneas, no se corroboran? Entonces, es una falacia, es una enorme falacia. Hay un elemento que señalaba el profe. Bueno, decimos del estado Sucre, pero ¿cuántos se han ido de otros estados cercanos? Estado la Guaira, por ejemplo, o estado Miranda, donde en enero, cuando uno empezaba a revisar, bueno, ¿y cuánta gente volvió a las escuelas en enero del 2022? El 30% no volvió de los docentes, no volvió. Ahora,
¿Cómo entenderlo? Si tú sometes a la población a condiciones de vida infrahumanas, obvio que las personas, la vida es corta, la vida es muy corta, más corta que la vida de un país. Entonces no puedo esperar que el país resuelva por mí si yo tengo que resolver por la vida de los míos. Entonces hay un autor que se llama Alighieri, que me gusta mucho, que se llama De la tiranía. Dice, bueno, cuando ya encarnada la lucha no puedes contra el dictador, tienes que irte a la vida privada, esperando a que haya mejores condiciones para emprender el proceso de cambio. Así es, profesor, y es lo que estamos viendo. Tengo una pregunta acá del compañero Darío González de Argentina. Él señala, él es de otra universidad, él es allá de este país. Y dice, me gustaría saber cuáles son las estrategias docentes para visibilizar su realidad y si hay resortes de alguna política universitaria que ayude a paliar esta problemática. Los saludan de Saber UCB, gracias a los amigos de Saber UCB, siempre presentes en nuestras actividades. Dice, saludos cordiales a los profesores, grandes colaboradores con sus aportes intelectuales al repositorio UCB. Bien, gracias a los chicos. Son una maravilla. La gente sabe, eso es una de las mejores cosas que tiene la UCB. La UCB tiene muchas cosas, pero Saber UCB es una de las muy buenas cosas. Mira, o sea, si estamos hablando de que los profesores se están yendo, es porque no hay política. O sí la hay. La política es que se vayan. Obvio, sí las condiciones para que se vayan de la mejor manera. Pero si uno pregunta, bueno, ¿cuáles son las políticas que se han planteado tanto desde el gobierno nacional como de las universidades para de alguna manera contener un fenómeno que a todas luces es evidente? La respuesta es, mira para otro lado. El gobierno no reconoce el problema de la migración. Habla de que una cifra son como 400.000 gente que se ha ido y se han ido 400.000 y quieren volver 500.000. Es decir, es una cifra absurda porque el mismo gobierno no tiene cifras de la situación educacional. Si uno pregunta hoy, es uno de los temas que nosotros hacemos en una línea de investigación que aún tenemos en la escuela, que hace seguimiento a las estadísticas educacionales, no las hay. Entonces, decir hoy cuántos profesores, cuántos alumnos, cuánto es el sistema educativo venezolano y cuánto es el subsistema universitario, no hay datos. Los datos que hay es lo que construyen las mismas organizaciones por su cuenta, la misma universidad por su cuenta, que intentan establecer una correlación para poder más o menos navegar, no a ciegas en esta tormenta que ha sido la crisis del país. Pero además, si vamos a qué política también hay de retención, uno puede decir, bueno, pero el gobierno tiene una cosa que se llama Programa de Promoción del Investigador, que es el famoso PPI. Eso no lo han pagado desde el año, no me acuerdo. Yo me vine y nunca lo pagaron un par de veces. Imagínate tú, yo formaba parte del PPI, del programa del PEI. Yo formaba parte del PEI, yo fui uno de los primeros. Cuando nadie quería, porque decía que es un programa del gobierno, que tal. Bueno, yo fui uno de los primeros que se metió. Nunca tuve proyecto, igual fui reconocido y en algún momento se paró. Entonces, hoy hay académicos con colegas de nosotros en la otra acera, obvio, del espectro político, y no tienen ninguna política para sostener aquello. Entonces, ¿cómo tapan? Con ideología. ¿La ideología cuál es? No, las sanciones. Pero señores, el problema de la universidad no se plantea con las sanciones. No es que inventamos el asunto en el 2016. La crisis universitaria viene planteada desde hace rato, desde el 2007, si le quiere poner una fecha término. Entonces, política de retención no la hay. Primero porque no hay voluntad para ello. Es un tema que estadísticamente se reconoce, el gobierno no tiene cifras o no las reconoce. Pero además, las propias instituciones han tenido dificultades en cómo asimilar este proceso. Lo vimos en los últimos casos de profesores que se le abrieron expedientes porque no fueron a clase. Pero la pregunta es, ¿y por qué no fueron a clase? Porque ganar 20 bolívares no da para la semana completa de pasaje. Entonces, ¿cómo se moviliza un profesor que gana 20 bolívares, que tiene que tomar varios pasajes, que tiene que pagar el almuerzo, que tiene que ir todo el mes, cuando el salario le cubre difícilmente 2 días? Entonces, bueno, un expediente abierto, como que si no, pareciera como que no estuviésemos entendiendo el problema. Entonces, generan discusiones que han sido muy interesantes, muy polémicas,
pero que tampoco nos permiten entender o construir no nos han acercado a una política que nos permita desde la institucionalidad sobreviviente canalizar eso. Una de las cosas que casi nadie habla es la migración de profesores en universidades de gobierno. Es decir, el gobierno creó no sé cuántos institutos, pasó muchas universidades, muchos institutos, universidades, politécnicas, y allí la migración de profesores ha sido muy alta, muy alta. Entonces, es un fenómeno que la gente ve, que es preocupante, pero parece que no lo ponderamos. O sea, allí yo creo que el gran problema que tenemos entre manos los venezolanos. Sí, fíjate, el gobierno definitivamente no tiene ningún interés en el problema de la migración, ni general ni de los profesores. ¿Ok? Pero las universidades tampoco tenían algún interés, tampoco tenían alguna política en ese sentido. Cuando nosotros hicimos la encuesta, los cuestionarios, en ocasiones nosotros lo hicimos con muchas preguntas, algunas de ellas abiertas, con intención de que la gente pudiera, digamos, comentar más allá de la información cuantitativa como tal, ¿no? Y en muchos casos se convirtió en catarsis. Gente que contaba que sencillamente a ellos los obligaron a renunciar, que ellos habían salido con un permiso no remunerado por un año, y entonces cuando intentaron conseguir el permiso no remunerado por otro año más, los obligaban a renunciar. Es decir, eso es signo de que la universidad no tenía claro qué estaba pasando. Entonces prefería que un profesor que dejara definitivamente el cargo, estar cubriendo aquí el carguito mientras que él resuelve si se queda o no. Ajá, pero podemos darle la mano a ese profesor mientras que el profesor decide si se queda o no. Ustedes se imaginan a ese profesor que lo obligaron a renunciar, a que tiempo después la Universidad Central de Venezuela o la institución donde estuviese le escribiera para decirle, oye, tú puedes dar una conferencia sobre todo esto que tú sabes. O sea, si tú me maltrataste cuando di un año de permiso no remunerado, me obligaste a renunciar, ahora sí me vas a pedir que yo venga a dar una charla o que yo haga algunas tutorías. Bueno, con todo y todo, el profesor venezolano es tan así que la gran mayoría está dispuesto a seguir colaborando con las universidades venezolanas. En las respuestas, la gran mayoría dicen que están dispuestos a establecer redes, a investigar con los colegas venezolanos, a tutoriar tesis de pregrado, de posgrado. Es decir, quieren ayudar al país. ¿Sí? Y la gran mayoría está dispuesto si cambian las condiciones. Claro, aquí hay un problema de base. Las posibilidades de regreso son inversamente proporcional al tiempo que usted tiene afuera. Una persona que ya después que tiene 6 años, 10 años afuera, difícilmente va a dejar la vida que ya tiene hecha en otro país para regresar a un país con mucha incertidumbre. ¿Okay? Entonces, y yo creo que la sociedad venezolana no se está dando cuenta de lo grave que es que falten profesores universitarios. Insistí, ¿cuándo fue los despidos de PDVSA y cuándo se comenzaron a ver los problemas de petróleo y de gasolina? Bueno, dentro de algunos años vamos a ver las consecuencias de la salida de los profesores de cualquier nivel, ¿ok? Es decir, pero a nivel universitario va a ser más grave porque cuando tú digas, oye, no hay médico, o el médico se graduó pero no pudo ver tal cosa porque no había profesor para tal cosa, o no hay ingeniero, o no hay trabajadores sociales, o no hay maestro. No hay maestro. Y la sociedad venezolana no se está dando cuenta
no es el problema de los profesores universitarios que le acaban de trasquilar su salario, no es un problema sencillamente de que queremos ganar un poco 4 lochas más. No, es que queremos, los profesores universitarios queremos tener, tener una vida digna y para poder cumplir nuestro trabajo. Y no se están dando cuenta de las consecuencias que significa que los profesores universitarios salgan de los trabajos. Profe, un poco con la misma pregunta sobre las acciones. Yo quisiera que este profe Audi nos hablara un poco sobre las acciones gremiales, que de hecho usted estuvo muy activo con el gremio y recientemente se han dado varias actividades para precisamente luchar por esas reivindicaciones de los profesores y mantenernos en la universidad como todos queremos. Sí, bueno, la lucha como que ustedes afortunadamente se mantienen allí, siguen peleando, siguen buscando alternativas, siguen, a veces es difícil explicar el país afuera porque entonces la gente dice, bueno, pero pueden ir a la fiscalía, ¿no? Sí, bueno, pueden ir a la fiscalía, sí, realmente, pero que te presten atención, eso es otra cosa, ¿ok? Cuidado si no vas a la fiscalía y te dejan allí. Bueno, claro, porque lo que tú preguntas es interesante. ¿Cómo continuar la lucha cuando los gremios de las propias universidades no son reconocidos por el gobierno? Y el único sindicato que el gobierno acepta es el que el mismo gobierno impone. Que algunos son colegas, son compañeros y dicen, pero es que el gobierno ha aumentado. Entonces, ¿cómo tú le explicas que ese aumento no da para vivir? Pero es más grave aún lo que sucedió recientemente. Estás luchando por una recientemente. reivindicación salarial y el colega tuyo que está recibiendo lo mismo que tú, que no te da para vivir, no, pero es que, tú no te sabes administrar. Entonces ya va, No, ¿de qué estamos hablando? pero es que es más grave aún. Lo que acaba de pasar, Ramón, es que la convención colectiva que discutió el gobierno con su sindicato la violentó. Es decir, ni siquiera respetó la misma convención colectiva que él firmó con su sindicato. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no reconoce a los otros gremios, pero tampoco es capaz de reconocer a su propio gremio, a los acuerdos logrados con su propio gremio. Bueno, logrados entre comillas, o sea, porque sabemos cómo son esas discusiones de contrato. Pero sí, ni el neoliberalismo en su peor apogeo, o en su mejor apogeo, como tú lo quieras llamar, había sido tan desprendido de los sindicatos como lo que está ocurriendo en Venezuela, al punto de que hoy lo que se está es generando una campaña de incentivos que lo que hace es fragmentar mucho más y dividir mucho más a la sociedad venezolana. Eso que ocurrió con el darle el bono a los jubilados del 18 y a los otros no, y algunos sí o no, lo que está es construyendo una fragmentación más del espectro social. Y mientras la sociedad esté más fragmentada, porque los incentivos dejan entrever que es un problema de éxito personal y no de un problema colectivo, efectivamente el gobierno tendrá todas las de ganar. Una sociedad fragmentada es muy complicada emprender un cambio como proyecto de país. Tengo más comentarios, profe. Dice que en Venezuela no hay Estado de Derecho, las convenciones colectivas no se respetan, así como no se reconocen los derechos y garantías constitucionales. También hay un comentario sobre la matrícula que ha bajado muchísimo. Ya ustedes mencionaban que también los estudiantes migraron y pueden ampliar un poco más esa información que también es importante a la luz de lo que está sucediendo con los profesores y la universidad en general. Bueno, yo participo de un grupo de investigación y bueno, Audi también en algunos momentos ha estado con nosotros, que se llama Memoria Educativa, que funciona en la Escuela de Educación. Allí ese proyecto lo lidera el profesor Luis Bravo y él hace anualmente un informe sobre la situación de la escolaridad en Venezuela. Y una de las dificultades que se ha tenido en los últimos tiempos es que precisamente el Ministerio de Educación no presenta memoria y cuenta al Ministerio de Educación. Con el cuento del desacato, más nunca ni presentaron presupuesto ni presentaron memorias y cuentas. Es decir, no saben ni cuánto se va a gastar ni en qué se gastó. Eso es la nueva práctica
de gestión pública en el país. Entonces, cuando se analiza la situación de la escolaridad en el año 2022 es muy semejante a la que se tenía antes de 1998. Es decir, que hay una disminución importante, luego de haber dicho que era el país con la mayor cantidad de gente en la escuela, que se había dicho que habían 3 millones de estudiantes de las universidades, en fin. Esas estadísticas no están disponibles. Te puedo compartir el informe para que tú lo cuelgues en el portal, o en otro momento podemos hablar de ese punto. Pero sí, la matrícula está sustantivamente lesionada. La información que se maneja es básicamente extraoficial cuando se le delata a algún funcionario de gobierno que señala que existen 2 millones, 1,5 millones en educación, que es bastante bajo considerando que Venezuela tenía indicadores importantes de inclusión en la escuela. Pero ojo, esto que es en común, esto que es en educación es transversal a todo. No se tiene el informe de epidemiología, no se tiene el informe anual de calidad de agua, no se tiene información sobre memoria de justicia, es decir, se gobierna a ciegas. Pero es que el que tiene, en sociología la gente lo sabe, el que tiene la información tiene el poder. Y si no lo divulgas, algo tienes de poder. Fíjate, la Universidad Católica Andrés Bello hizo el año pasado una investigación en medio de la pandemia y lograron cuantificar algunos aspectos importantes de la escuela. Estamos hablando no de la universitaria, sino de la escuela básica en general de Venezuela. Y un poco lo que decía Ramón, en el 2018 habían 7.700.000 estudiantes en el sistema educativo. En el 2021 habían 6.500.000, una disminución de 1.200.000 estudiantes. En el 2018 habían casi 670.000 profesores en educación básica. Para el 2021 están cerca de los 500.000, es decir, casi 170.000 profesores abandonaron las aulas. ¿Okay? Muchos de ellos abandonaron las aulas porque tenían lo que ellos definieron como vulnerabilidad alimenticia, es decir, no podían cubrir los requerimientos de proteína, los requerimientos alimenticios del día. Pues. ¿Okay? Esa vulnerabilidad, en el caso de los estudiantes, estaba en el 56%. Ese mismo informe indica que buena parte de esos estudiantes había salido del país. En el caso de los docentes de básica, la vulnerabilidad alimenticia estaba cerca del 40%. E igualmente, buena parte de esos docentes habían salido del país. O sea, esa es la situación, porque sí, si tú eres como dice mi amigo Luis Crespo, si tú eres un repartidor de comida y cobras en dólares, estás en esa burbuja económica de allí, y tu pareja limpia casa y le pagan en dólares, entonces tu familia tiene entradas en dólares y estamos listos, pues estamos resueltos, o estamos más cómodos que buena parte de los venezolanos. Somos parte de esa burbuja económica rara que existe en Venezuela. Pero hay otros venezolanos que lo que tienen es su sueldo establecido por el gobierno nacional, que no están dentro de esa burbuja económica. Yo conozco el caso de dos maestras que renunciaron a sus cargos de maestra para limpiar casas en Caracas. O sea, sencillamente, y me lo dijeron, Audi, trabajo de lunes a viernes, antes de las 4 de la tarde estoy en mi casa, no me llevo trabajo para la casa, no tengo nada que corregir, no tengo nada que estar estudiando para preparar las clases y estoy cómoda económicamente. Claro, pero eso es lo perverso. Entonces, eso en contraste, diría, no, que esa maestra está pendiente de la plata.
Pero cuando tú le dices a un padre que colabore con un pote de cualquier cosa para limpiar el baño en la escuela de su hijo, dice no, porque el Estado financia la educación. Entonces ahí el círculo perverso que nos hemos construido en torno a la educación. Es decir, es gratuita, pero no me importa si la financia el profesor, y si al profesor no le pagan, no me importa, porque eso es asunto del Estado. Entonces ahí nos desentendemos todo de la responsabilidad. Entonces, bueno, vemos a la profesora que es una pesetera, el papá dice que por qué voy a financiar algo que tiene que pagar el Estado, y el Estado dice que lo está haciendo bien porque está destinando recursos. Entonces allí nos construimos una gran mentira, una gran falacia. Fíjense, aquí estoy viendo la cifra, conseguí el informe. Para el año más alto del régimen en materia de escolaridad había sido el año 2005, que había reportado, cuando se publica la memoria de cuentas, 13.600.000 personas en la escuela. Estamos hablando de que, siguiendo este dato, el 51% de la población venezolana para el momento estaba en la escuela. Claro, ahí le sumas Misiones, Misión Sucre, Misión Robinson, todas esas cosas que se inventaron. Superado esos programas que tienen una condición transitoria, en el año 2010 el sistema escolar reportaba 10.600.000 estudiantes, es decir, una disminución importante si lo ven en comparación con 2005. Pero a los datos del año 2020, según el reporte que se saca de las cifras extraoficiales que se pueden sacar de los funcionarios, se habla de que el sistema escolar venezolano tiene en su totalidad 8.900.000 estudiantes, es decir, una disminución del 15% de la matrícula, que es muy dramático. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que están ingresando menos niños a la escuela, esos niños ¿a dónde están yendo? Pero si estamos hablando de que hay una disminución de la matrícula, es decir, que hay menos jóvenes en el liceo, ¿a dónde están yendo a los jóvenes? Considerando que desde un punto de vista demográfico, Venezuela está atravesando un bono demográfico. Es decir, es en un momento muy particular en la historia demográfica de un país donde la población en condiciones de trabajar es superior a la población económicamente dependiente. Entonces estamos hoy en un contexto donde la fuerza, la buena parte de la sociedad que está en condiciones de estudiar para desarrollar capacidades, no está estudiando, no está trabajando y muy probable no ingrese a un trabajo formal. Ese fenómeno se va más o menos a mantener, siguiendo la cifra de Anita Freite, hasta el año 2045, donde la curva se revierte, es decir, donde la población económicamente activa, donde la población económicamente dependiente va a ser superior a la económicamente activa, lo que va a presionar los indicadores de salud, los indicadores de pensiones, pero con por lo menos 3 generaciones de personas que no llegaron a una escolaridad como la que exhibió Venezuela durante la década de los 90 o por lo menos de 2000, que en promedio llegaba a los 16 años de escolaridad, que es bastante, si lo vemos en comparación con América Latina. Entonces estamos construyéndonos nuestras propias rezagos de desarrollo. Es decir, el subdesarrollo venezolano no tiene una explicación exógena, es absolutamente endógena. Y tiene que ver precisamente con las políticas implementadas en los últimos 20 años en cómo se gobierna el país y cómo se gobierna su educación. Profes, estamos ya en la hora de transmisión y quisiera pedirles que cuáles son las perspectivas que ustedes ven de si hay posibilidades o alguna salida a esta situación que está confrontando el sector universitario y los profesores, más allá de migrar, de ese éxodo del cual hemos hablado el día de hoy. ¿Qué han visualizado ustedes en esas respuestas? Y si no lo han visualizado también para, digamos, manejar esa cruda realidad. Bueno, en principio nosotros, como anunció Ramón, antes que se nos olvide, nosotros estamos haciendo una nueva etapa de investigación, recolectando información sobre la situación de los profesores universitarios migrantes.
rápidamente, cuando enviamos el primer artículo a una revista en España, uno de los árbitros hizo unas observaciones bien pertinentes, pero dijo, pero esto hay que publicarlo porque el mundo tiene que saber la situación de los profesores universitarios venezolanos. Ese es un poco lo que queremos nosotros con estas investigaciones, dar a conocer qué es lo que está pasando con los profesores universitarios. Es una pregunta muy difícil, Jennifer, porque yo no le veo ninguna otra alternativa de acuerdo a lo que nos dicen los mismos profesores, que sin un cambio a nivel de gobierno venezolano es muy difícil. Es muy difícil. ¿Ok? O sea, simplemente no estamos hablando ni siquiera de que los que se fueron regresen. Estamos hablando de que de los que están se mantengan. Y para que los que estén se mantengan, tienen que existir condiciones para que eso se dé. ¿Y cómo se va a dar si, por ejemplo, cuando le lograron dar un aumento más o menos decente, que no resolvía la situación de los profesores universitarios, pero que era más o menos decente, el mismo gobierno lo echa para atrás? Entonces, yo no sé, pero si yo fuera un joven venezolano que estoy comenzando a dar clases y me ocurre eso, yo digo, oye, vale, como que no vale la pena quedarse aquí. A lo mejor el que ya tiene tiempo y tiene esa opción de vida, bueno, sigue, pero el que está comenzando, a lo mejor llega y dice que no. Y entonces ahí es donde está lo grave, porque ahí lo que va a venir es una gran rotación de personal, donde profesores que entren, estén 1 o 2 semestres y se vayan. Entonces, sin cambio a nivel político es difícil, a menos que pase lo que ocurrió en Chile en los tiempos de Pinochet, que Pinochet decidió no darle dinero a las universidades públicas, auspició las universidades privadas, y las universidades públicas encontraron, de alguna manera se privatizaron, empezaron a cobrar matrícula. ¿Ok? Entonces, y Pinochet cerró los ojos, bueno, no importa. Entonces, bueno, que la Universidad Venezolana, ¿qué va a pasar? Ya eso estaba, y ya eso estaba de hace algún tiempo, donde sabemos de casos de facultades donde se cobraban ciertas cosas, ¿ok? Para financiar algunas de parte del funcionamiento de las facultades, ¿ok? Entonces, esa es la otra opción. Entonces, bueno, que empiecen a cobrar en dólares para poderle pagar decentemente a los profesores, ¿ok? Un complemento a lo que ya le paga el gobierno, con el agravante de que eso solo lo va a poder pagar un pequeño sector de la población venezolana. Y aquello de que la universidad era un promotor social, la universidad venezolana era un promotor social donde el hijo de la señora que cocinaba llegaba a ser médico, ya no va a ocurrir, pues. Así es. Sí, o podrá ser, pero más como resultante de una energía individual que de un proyecto colectivo que reconoce que hay que generar condiciones para el desarrollo de todos los venezolanos, que es en esencia lo que se plantea. Entonces ahí, por eso digo, la respuesta no es individual, la idea es cómo los venezolanos estamos planteando, porque, ok, tú puedes decir, bueno, un complemento salarial, pero eso es para el día. Cuando te enfermes y tengas que ir a un hospital, no vas a conseguir hospital. Entonces vas a tener que pedir una cuota extra, como hacen los condominios, a los alumnos para pagar la operación que tienes que pagar en una clínica porque no hay hospital público. O cuando tengas que reparar los techos del edificio 10 de fases, vas a tener que hacer una enorme vaca con los alumnos para financiar eso. Es decir, ¿hasta qué punto podemos parchear la situación? O sea, hay un punto donde se justificaba, pero hay un punto donde ya no. Es decir, esa era la neoesclavitud.
es una nueva condición de esclavitud, donde tú recibes un salario mínimo menos que tus condiciones de vida y estás atado, enajenado a las premisas de tu propietario. En este caso, tu propietario es una cosa llamada universidad, que es una abstracción. Entonces, estamos peor que en el tiempo de la Guerra Federal. Si por lo menos en la Guerra Federal, que la universidad se disolvió, había unas 3 o 4 reuniones de profesores y se daba una clase y la gente se graduó. Pero que estamos en una condición donde no podrías hacer eso, pero apenas entiendas que estás cobrando algo, algún colega que está en el otro sindicato dice que no, que hay que darle un expediente, o la legislación universitaria no permite una contratación alterna. De allí la dificultad que con la legislación actual puede haber con una contratación que permita oxigenar y paliar la ausencia de profesores en la sala de clase. Entonces, por ahí están discutiendo una nueva ley de universidades, pero ¿en qué condiciones la están discutiendo? ¿Bajo qué premisas? ¿Bajo qué viabilidad técnica? Sobre todo, si la ley de universidad más efectiva, que es la contratación colectiva de profesores, no se cumple. Entonces, si no cumplen la contratación colectiva, que no será como una discusión muy interesante. Yo no digo que no se tenga que hacer sobre la ley de universidad. O sea, bueno, eso como un dato intelectivo está nice, como dirían, está interesante, súper, pero más allá de una discusión intelectual para delirar y proponer cosas, pero si la ley más efectiva es la contratación colectiva y no se cumple, no hay garantías de otro, porque ese es el problema del Estado de Derecho en el país. Y fue una contratación colectiva que ellos impusieron, como decía el profesor Audio. Sí. Bueno, por acá le mandan saludos de la Universidad Pedagógica Experimental. También tenemos acá comentarios sobre que no solamente los profesores viven esta situación, sino los empleados, que ya ustedes lo reseñaban. Claro. Acá el profesor Alfonso dice, ofrecieron el desarrollo endógeno y lo que construyeron fue el subdesarrollo endógeno. Subdesarrollo endógeno. Esa me la agarraste a mí, profe. Y lo felicita por la presentación. Aquí una persona que está conectada dice que la salida es la unión de los gremios, no solo para dar peleas, sino para hacer una mejor universidad adentro y afuera. Sí, bueno. Sí, claro, el problema es que esa consigna era válida en un momento donde se pensaba que íbamos a tocar fondo. Tocamos fondo, conocimos el fondo y la premisa no se dio. Entonces hoy hay un rebote y ese rebote está nublando las posibilidades gremiales. Entonces hay que hacer un enorme esfuerzo por salvar las diferencias individuales y construir un proyecto de solución gremial de más largo aliento. Porque este rebote que se está experimentando en el país, de alguna manera fragmenta las mentalidades, y con las mentalidades fragmentadas es difícil tener un proyecto. Aquí el punto dice, sí, es una categoría de Ramón. El desarrollo endógeno. Bueno, ahí para crear un artículo. Una tesis, bueno, claro. Ya nosotros pasamos la hora y no queremos usar de su tiempo, que ha sido generoso con nosotros de estar acá, de compartir toda esta investigación y darnos todos estos datos. Quiero cerrar preguntándoles dónde podemos localizar sus artículos o si podrían enviarme los enlaces para publicarlos en nuestras redes sociales. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Hay uno publicado en España, uno en Brasil y otro acá en Chile. Entonces te voy a compartir los links para que, le dé visibilidad. Muchísimas gracias por. Y recuerda que hay dos más que están en evaluación para publicación. Hay dos más en proceso, están en el horno, como se dice. Y te voy a compartir también la encuesta que estamos haciendo de esta segunda etapa, de modo también de seguir contactando, registrando
y dándole forma a este tema que nos va a ocupar mucho tiempo y que difícilmente pueda ocultarse con frases predigeridas como que el país se arregló, porque en última no se ha arreglado. Así que no, ese mantra no le va a servir de mucho. Desafortunadamente, pero es así. Profesor Audi. No, bueno, que invitarlos a ayudarnos a hacer llegar la encuesta, el cuestionario a los profesores venezolanos migrantes que ustedes conozcan, para que indistintamente de que si estén trabajando o no como profesores, para que nos ayuden en esta investigación y poder seguir visibilizando esta situación de los profesores universitarios venezolanos. Por acá gracias por la invitación. Franco de su facultad, profesor. A ustedes dos. Gracias por su invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias, un abrazo. A la orden, en lo que se pueda apoyar, a la orden siempre. Y bueno, mucho éxito en esta iniciativa y que bueno, que contribuyamos con la discusión y mantener canteras abiertas de discusión, que es importante para el país. Bueno, agradecidos con su participación el día de hoy. Esta conversación, estas presentaciones van a quedar registradas en nuestra cuenta de Instagram, @trabajosocialtk. Además de eso, luego la publicamos en Trabajo Social UCB, en nuestro canal YouTube. Y los invitamos también a que se conecten a nuestro próximo Jueves de Academia, el próximo jueves en la tarde. Y también los invitamos a seguir nuestra cuenta Twitter, @trabajosocialtk. Buenas noches, gracias. Seguimos en contacto y bueno, cuando me envíen los enlaces y las encuestas las haremos llegar a todas las personas. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, gracias. Chao.